Mi nombre es Dante Ludwig Apolig Mesa, soy profesor ordinario de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también coordinador del primer curso especializado de actualización en Derecho Procesal. Muy bien. La pretensión procesal, primero tendríamos que definirla como aquello que no puede ser. Es decir, se suele decir que la pretensión procesal es un simple petitor. La pretensión procesal no es un simple pedido dirigido al órgano jurisdiccional. No es solo eso. La pretensión procesal es un pedido fundamentado. Es decir, la pretensión procesal está estructurada en base a dos elementos. Un elemento objetivo, que vendría a ser el pedido, ahora sí, y un elemento causal, que está conformado por hechos jurídicos. Ambos elementos constituyen la pretensión procesal, tanto objeto como causa. Se suele decir que existe un tercer elemento de la pretensión procesal, que vendrían a ser los sujetos de la pretensión. Sin embargo, los sujetos no son elementos constitutivos de la pretensión procesal, sin embargo, sí son presupuestos de ella. Es decir, sin sujetos procesales no podría existir pretensión procesal, pero no por ello incorporamos a los sujetos como elementos constitutivos de ella. Tanto es presupuesto los sujetos procesales de la pretensión como puede serlo el juez. Sin juez no existe pretensión procesal, sin embargo no podríamos incluir al juez como elemento constitutivo de la pretensión, evidentemente. Por lo tanto, la pretensión procesal es el pedido de una consecuencia jurídica concreta, fundamentada, la causa de pedir, en unos hechos que son coincidentes con el supuesto de hecho de una norma. La norma de la cual precisamente estoy pidiendo la consecuencia jurídica solicitada. Causa y objeto constituyen la pretensión procesal. La causa de pedir no está conformada por los fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Estos son requisitos de la demanda. La causa de pedir está formada, repito, por hechos jurídicos. Hechos que son coincidentes con el supuesto de hecho de una norma, por lo tanto, hechos jurídicos de los cuales yo puedo deducir lógicamente la consecuencia jurídica solicitada, que es el petitorio. Por lo tanto, la pretensión procesal, así entendida, nos permitirá comprender otros fenómenos procesales como el de la acumulación de pretensiones, como el de la conexidad entre pretensiones procesales, como el de la cosa juzgada, el de la litispendencia, entre otros fenómenos procesales. Nuestro Código Procesal Civil regula de manera indebida los términos de acumulación, estableciendo dos especies de un mismo género, la denominada acumulación objetiva por un lado y la acumulación subjetiva por otro, como especie de un llamado género acumulación procesal. Esta clasificación es indebida porque está agrupando dos especies en un mismo género cuando estas dos figuras, la denominada acumulación objetiva y la acumulación subjetiva, no tienen nada en común. Para que dos especies sean especies de un mismo género, estas tienen que tener algo en común. De lo contrario, esta clasificación sería inválida. La pregunta entonces que debemos hacernos es ¿qué de común existe entre la denominada acumulación objetiva y la denominada acumulación subjetiva en nuestro Código Procesal Civil? Y en realidad no existe nada en común entre estas dos figuras. El único término en común, o la única cualidad en común, sería la simple pluralidad. Y la simple pluralidad no justifica que puedan considerarse especies de un mismo género llamado acumulación procesal. Porque de lo contrario, tendríamos también que incorporar en esta clasificación otros supuestos de pluralidad, como podría ser la acumulación de pruebas, la acumulación de medidas cautelares, la acumulación de pedidos en general. Y esto obviamente no justifica para crear una clasificación. De otro lado, el propio término acumulación procesal no tiene contenido. La acumulación procesal a secas como género no tiene contenido alguno y no puede ser explicado si no es que
tendría que remitirse uno a las especies, es decir, a describir en qué consiste la acumulación objetiva y en qué consiste la acumulación subjetiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el género llamado acumulación procesal no tiene contenido y teniendo en cuenta que no existe nada en común entre la denominada acumulación objetiva, que no es otra cosa que la acumulación de pretensiones, y la denominada acumulación subjetiva, que no es otra cosa que litisconsorcio, ¿sí? Teniendo en cuenta que entre estas dos figuras no existe nada en común, la clasificación desarrollada en nuestro Código Procesal Civil de acumulación subjetiva, objetiva y subjetiva carece de todo sentido. Más aún considerando que nuestro propio Código Procesal Civil ha regulado el fenómeno litisconsorcial y desarrolla las diferentes figuras, tipos de litisconsorcio, como el litisconsorcio necesario, el litisconsorcio facultativo e implícitamente el litisconsorcio cuasi necesario. Por lo tanto, teniendo ya regulada el fenómeno litisconsorcial, por un lado, carece de sentido que nuestro Código Procesal Civil regule el fenómeno de la acumulación subjetiva, lo que genera gran confusión teórica y sobre todo práctica, dado que no se comprende del todo qué consisten estas dos figuras. Realmente se dice que el fenómeno de acumulación, el litisconsorcio, es uno de los más complicados en materia del derecho procesal. Sin embargo, no lo es complicado debido a esta errónea clasificación que crea dos figuras que no pueden ser especies de un mismo género, pero al mismo tiempo regula el fenómeno litisconsorcial, que no es otra cosa que una de aquellas figuras de las que hemos mencionado, que es la acumulación subjetiva. Por lo tanto, creo que esta clasificación dada por nuestro Código Procesal Civil no es la más correcta, y es por ello que el proyecto de Código Procesal Civil descarta ya esta clasificación, regulando los fenómenos procesales como lo que realmente son. Por un lado, el fenómeno de la acumulación, que siempre es de pretensiones, y por otro lado, el fenómeno litisconsorcial, que tiene ya una regulación propia, tiene sus propios fines, sus propios requisitos, sus propios presupuestos. La acumulación de pretensiones tradicionalmente ha tenido dos fundamentos. Uno, procurar economía procesal, y dos, evitar la contradicción de sentencias. Sin embargo, cuando tenemos más de una finalidad o fundamento en alguna institución procesal, tenemos que determinar cuál es la función primordial, ya que entre estas dos grandes finalidades podría existir contradicción. Creemos que la finalidad primordial de la acumulación de pretensiones es evitar la contradicción de sentencias, porque frente a un eventual conflicto entre evitar la contradicción de sentencias y procurar economía procesal, siempre procuraremos evitar la contradicción de sentencias. Es mejor tener un proceso sin que se haya respetado la economía procesal a tener un proceso o dos procesos en los cuales existan sentencias contradictorias. Por lo tanto, la finalidad primordial y el fundamento de la acumulación de pretensiones es evitar la contradicción de sentencias. Y cuando dos sentencias pueden ser contradictorias, la respuesta es que solamente podríamos estar en la eventualidad de contar con dos sentencias contradictorias cuando las pretensiones procesales formuladas en cada uno de estos procesos sean conexas. Si las pretensiones que yo formulo en dos o más procesos son conexas, entonces solo ahí tendré el riesgo de que se emitan dos o más sentencias contradictorias. Si las pretensiones que yo formulo en dos o más procesos no son conexas, entonces no existirá este riesgo de contradicción de sentencias. Siendo esto así, si la función primordial de la acumulación de pretensiones es evitar la contradicción de sentencias, y la contradicción de sentencias solo se podrá producir si es que se formulan pretensiones
conexas, la conexidad tendría que ser un requisito de la acumulación de pretensiones, teniendo en cuenta que la acumulación busca evitar la contradicción de sentencias. Es por ello que la conexidad tiene que ser un requisito de todo supuesto de acumulación. Esto se interpreta en la actualidad de las normas de nuestro Código Procesal Civil, aun cuando no se exija de manera explícita en todos los casos la conexidad. Estos temas, así como otros temas controversiales del derecho procesal, serán abordados en el primer curso especializado de actualización de derecho procesal que se llevará a cabo el 6, 13, 20 y 27 de marzo del presente año, que desde una perspectiva práctica será muy útil para todos los estudiantes, abogados e interesados en la temática procesal. Muchas gracias.